Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos otra vez a uno de los vídeos. He pensado que ya va siendo hora de empezar con la teoría de relojería, con lo cual vamos a hacer una serie de vídeos sobre tanto un poco historia de la relojería en estos primeros vídeos para ponernos en situación, como ya después entraremos a fondo en cada uno de los componentes de los calibres mecánicos y su cálculo, cómo funcionan, posibles problemas, cómo detectar si un calibre está bien, mal, los diferentes desgastes que puede tener y todo lo relacionado con lo que es la mecánica pura y dura. Pero ahora en un principio este primer vídeo va a tratar sobre los relojes mecánicos en sí, sino como una introducción a los instrumentos de medición del tiempo. Bueno, remontándonos un poco en la historia de la humanidad, digamos que el ser humano se ha visto obligado a medir el tiempo, ¿no? Desde que tuvo conciencia del paso del tiempo. ¿Esto por qué es? Porque el tiempo determina la actividad humana. O sea, el paso de las estaciones en un principio te condiciona los tiempos de siembra, de recogida, épocas de frío, épocas de calor, y desde la antigüedad ya empezó el ser humano a darse cuenta de que era un ciclo repetitivo, ¿no? O sea, estos tiempos eran fases a lo largo del año que se iban repitiendo. Entonces surgió la necesidad de cómo nos podemos avanzar a esos cambios, o sea, o preverlos de alguna manera. Esto se consigue mediante unos instrumentos que podamos leer y que sepamos que realmente se ajustan al paso de ese tiempo. Entonces, el hombre determina unas referencias y define duraciones entre dos fenómenos astronómicos consecutivos. Estas son las primeras unidades de tiempo. O sea, sabemos tanto por digamos la posición del Sol a lo largo del año en la eclíptica que el Sol no sale todos los días del año por el mismo sitio ni se pone por el mismo sitio. Vemos que tanto la salida como la puesta del Sol se va desplazando en el horizonte. Entonces el hombre ya empieza, o sea, lo que es el ser humano ya empieza a tener referencias, sobre todo de elementos naturales o artificiales, como es por ejemplo el tema de Stonehenge, que es el ejemplo más claro que podemos tener todos en la cabeza. Digamos que hacen una serie de elementos que según la alineación del Sol puede determinar en qué época del año estamos, ¿no? Independientemente del frío, del calor, de las horas de luz que tengamos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estas primeras unidades puede ser el año, y el movimiento aparente del Sol pues determina el día, ¿no? Digamos que a partir del siglo XIII empieza la necesidad ya no de conocer en qué día estamos, sino en qué hora y en qué minuto del día estamos. Con lo cual se empiezan a construir los relojes mecánicos que conocemos hoy día, ¿no? Y después en el siglo XVI, con toda la época de las exploraciones marítimas, todavía se hace más importante el tema de la precisión horaria. ¿Por qué? Porque digamos que para determinar la posición exacta de un navío en el globo terráqueo, aparte de la latitud, que más o menos se podía conocer fácilmente ya desde la antigüedad,
hay que determinar la posición en longitud, y para eso es imprescindible un reloj, y un reloj muy preciso. ¿Por qué? Pues simplemente un fallo de un segundo en el ecuador, estamos hablando de una diferencia en distancia de unos 468 metros. Claro, empecéis a pensar, un segundo son 468 metros, 2 segundos, 3 segundos, o sea, 10 segundos son 4, casi 5 kilómetros. ¿Qué supone? Pues supone que, por ejemplo, dos barcos que fueran a encontrarse en un punto, pues que no se encuentren, simplemente por un reloj que no es preciso. Hoy día todavía necesitamos mayor precisión, incluso ya estamos determinando todo a través de GPS para posicionarnos, que un GPS simplemente está calculando también los tiempos de recepción de señales entre 3 satélites, y por triangulación, por diferencias de recepción de señal, se puede determinar perfectamente el tiempo. Digamos que, para que veáis la diferencia, el ser humano ha pasado en 8 siglos de tener una precisión de unos 15 minutos al día a tener una precisión de un segundo cada 30 millones de años, que es lo que tenemos ahora. Dentro de los instrumentos para medir el tiempo, que digamos que englobarían todas las clases de relojes, por resumirlo de una manera así un poco generalista, podremos encontrar, pues, los más evidentes, los que primero se le viene a la gente a la cabeza, que son los instrumentos solares. Estos aparatos simplemente determinan la hora con relación a la posición del Sol en su trayectoria, mediante una sombra proyectada sobre una superficie graduada. El más simple es simplemente, para que, por decirlo de alguna manera coloquial, es un palo clavado en el suelo, que eso es ni más ni menos que un gnomon. Sabemos que ya en Egipto, hace unos 3.000 años más o menos, antes de nuestra era, ya empleaban el gnomo en Egipto, y en China unos 2.400 años antes de nuestra era. Pero seguramente podremos con toda seguridad podemos afirmar seguramente que hace unos 10.000 años ya existía el gnomo. Incluso se han encontrado, digamos que, construcciones megalíticas, o por decirlo de alguna manera, un gnomon, pero a lo bestia, por decirlo más o menos, de época íbera. Por ejemplo, aquí en la península ibérica se han encontrado gnomons sobre todo en la zona de Albacete, que eran construcciones, o sea, era un gnomon, pero construcciones, digamos, megalíticas, que determinaban la hora y también las estaciones. Digamos que aquí en España, que es una cosa muy poco conocida, también tenemos nuestros Stonehenge en miniatura, pero también los tenemos. Bueno, el gnomon es un estilo vertical, o sea, un palo o un elemento vertical clavado en el suelo. Puede ser un tronco de un árbol, una columna, una aguja de piedra, cualquier, digamos, elementos, o sea, por el estilo, que proyecta una sombra en el suelo y sirve para determinar la hora, ¿no? Digamos que la sombra más corta determina el mediodía verdadero, y las diferentes direcciones de la sombra permiten dividir el día en periodos iguales, ¿no? Empezamos, pues tenemos una clase también de gnomon, que, bueno, el gnomon es, digamos, el elemento que determina la sombra, y si ese gnomon lo utilizamos de diferentes maneras, pues podemos tener lo que es el cuadrante solar, que no es ni más ni menos que el típico reloj de sol que hemos visto en
pueblos que tenemos, en iglesias, ayuntamientos, siempre solían estar en un principio en lugares públicos, ¿no? Que todo el mundo podía ver cada vez que pasaba por allí. Algunos también los podemos encontrar en casas y tal, y pueden ser tanto en vertical como en horizontal. O sea, pueden estar en una pared o pueden estar en el suelo, o en un elemento horizontal, una mesa o una repisa, o incluso si hay dípticos, o sea, portátiles. Bueno, entonces sabemos ya que después de los egipcios, griegos y romanos se utilizaban también el cuadrante solar, y durante la Edad Media y el Renacimiento se perfeccionó su manejo con diferentes escalas, analemas y tal. Y hoy día todavía se sigue empleando en diferentes lugares. Estos de los analemas, que son escalas graduadas según la época del año, ha llevado a tener, digamos, relojes solares muy perfeccionados, como este que os muestro, en el cual el analema, que es esa figura de 8, esa es la figura resultante de, digamos, hacer un seguimiento de la posición del Sol sobre la esfera celeste todos los días a la misma hora. A lo largo del año, si vosotros os ponéis a sacar una foto del Sol en un mismo punto a la misma hora, al final las diferentes posiciones del Sol configuran esta especie de 8. Más que nada por el tema de la órbita elíptica y la inclinación nuestra del eje de la Tierra. Entonces, en estos relojes solares, o sea, en estos cuadrantes solares, se han ido dibujando diferentes analemas. Entonces, según la época del año, utilizamos un analema diferente junto con la sombra, para leer la hora. Otros instrumentos solares podemos encontrar el anillo solar altimétrico, o también denominado anillo universal, que este anillo, lo bueno que tiene, que nos sirve para conocer la hora en diferentes latitudes del planeta, porque el anillo se ajusta con las escalas que tiene en el anillo. Podemos adaptarnos a la latitud, y después la parte central del reloj, el gnomon, que es la pieza central, también tiene una escala con un agujerito, que esa escala la podemos ir corriendo arriba y abajo según el mes del año, con lo cual podemos conocer con mucha exactitud la hora solar. Ojo, que después habría que entrar en el tema de usos solares, o sea, de usos horarios, o hora invierno, hora verano. Estos instrumentos suelen dar la hora solar. Ya los usos horarios ya es otra historia. También podemos tener este curioso instrumento, que es un anillo solar, o sea, un reloj solar de pastor, que en lo que sea en el cilindro tiene sus analemas, y ese cilindro lo podemos ir girando con respecto al gnomon, que es la pieza metálica horizontal. Entonces, según el mes del año, vamos girando el cilindro, y los analemas, que son las líneas que dibujas en el cilindro, nos van a dar la hora, junto con la sombra. Otros relojes solares es el reloj de polos o excavado, que es, digamos, el reloj solar que utilizamos los romanos, el cual casi siempre los que se han encontrado suelen ser en piedra, y digamos, el funcionamiento es básicamente el mismo. Lo que pasa es que utiliza una media esfera, o sea, un cuarto de esfera, para representar las horas.
Luego podríamos pasar a lo que son los instrumentos de flujo. Los instrumentos de flujo son instrumentos que basan la medición en el flujo de un volumen determinado, ya puede ser de arena, de líquido, a través de un orificio calibrado. O sea, el orificio no puede ser un orificio cualquiera, sino que está calibrado para conocer, digamos, el paso del tiempo. También una ventaja que tienen sobre los solares es que podemos medir el paso del tiempo independientemente de que sea de noche o de día, de haya sol o no haya sol. Entonces, el más evidente, el que más rápido nos viene a la cabeza es el reloj de arena, en el cual, digamos, son dos botellas unidas por ese orificio, y la masa de arena está calculada para que fluya durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Incluso los hay que tienen varias botellas unidas unas con otras, entonces cada paso te está marcando un cuarto de hora a lo mejor cada vez que se vacía una de las botellitas, ¿no? Digamos que son varias botellas unidas y van pasando la arena de una a otra y te va midiendo eso, te va midiendo o 1 hora o un cuarto de hora, según la graduación de cada uno. Después tenemos los relojes de agua o clepsidras. Yo creo que el más famoso que podemos encontrar son las clepsidras egipcias, las cuales llevan, digamos, un recipiente en el cual tiene un agujerito en el fondo y por ahí va circulando el agua, y tanto en la parte exterior como en la interior solía tener una escala de tiempo que nos iba determinando cuánto tiempo había pasado según iba bajando el nivel del agua. Después ya se incluso perfeccionaron y algunas ya podían tener hasta flotadores que al moverse el nivel del agua desplazaban unos engranajes y unas agujas para indicar la hora. Luego tenemos otros instrumentos de flujo que pueden ser los relojes de vela, que simplemente era una vela con una escala graduada y cogen, y según se fuera quemando la vela, la cera de la vela, pues iban marcando el paso del tiempo. Hoy día, como curiosidad, se puede decir que también se utiliza ocasionalmente en algunas subastas para determinar el tiempo que queda en la subasta, pero esto ya es casi un friquismo de hoy en día. Y otros relojes que se utilizaban sobre todo en el siglo XVIII son los relojes de lámpara, que es una lámpara de aceite para iluminar de noche o de día también. Se podía utilizar también durante el día, en el cual, digamos, que el depósito de aceite estaba graduado. Entonces, según se iba gastando el aceite, iba bajando el nivel y iba determinando cuánto tiempo había pasado. Y por fin llegamos a los relojes mecánicos. Digamos que los relojes mecánicos como tales aparecen sobre el siglo XIII, y lo que pretenden los relojes mecánicos es, en cierto modo, desprenderse de la dependencia del sol para conocer la hora, ¿no? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque si bien en el sur de Europa solemos disponer de bastantes horas de sol y de cielos más o menos despejados, en otras zonas de Europa, que resulta que es donde van a empezar a aparecer, se pueden tirar semanas sin ver el sol, o sea, nublado y tal. Entonces eso era un problemilla. Estos primeros relojes eran bastante voluminosos, o sea, podían ocupar toda la maquinaria como unos 2-3 metros cúbicos, o sea, es
un señor reloj. Hay algunas... Los primeros... hay que buscar las primeras referencias sobre todo en lo que son la contabilidad de entes públicos, ¿no? Porque estos eran los que habitualmente se podían costear la construcción de un reloj de estas características. Entonces no iban a ser iglesias, ayuntamientos, cancillerías, estos, digamos, organizaciones públicas las que costeaban. Entonces, a través de la contabilidad podemos determinar más o menos en qué época aparecieron estos relojes, y sin ir más lejos, en lo que es la contabilidad de la Iglesia de San Pablo de Londres, hacia 1286 se menciona el pago en pan y cerveza al empleado encargado de vigilar y mantener el reloj. De hecho, el reloj de Westminster en Londres data de 1288. Después, en el siglo XIV, se empiezan a utilizar en viviendas. Suelen ser como un artículo de lujo, denotan el poderío de la persona que los tiene, y son como copias en miniatura de los otros grandes relojes de campanario, ¿no?, que se fijaban a la pared. Y habitualmente la energía la sacaban de un peso colgado de una cuerda, y solía ser una piedra muy grande colgada de una piedra, o sea, de una cuerda, o ya pesas metálicas o de plomo, pero vamos, o sacos también podían ser. La tradición sitúa sobre 1450 la aparición del muelle como órgano motor en sustitución del peso de los relojes. El muelle lo que nos permite es la construcción de instrumentos portátiles, porque ya no tenemos que depender de un gran peso ni nada de esto para transportarlos. Entonces, incluso se sabe que sobre 1482 en Milán, en la corte del duque de Milán, se llevaban relojes en collares. O sea, ya digamos que la miniaturización ya en época temprana y empieza a ser muy fuerte. Hasta 1650 aproximadamente, la precisión de los relojes dependía de una pieza llamada foliote, que es como una especie de volante horizontal provisto de dos pequeños pesos, lo cual estos pesos ayudaban a la afinación, ¿no?, a lo que es a la marcha. Y este foliote lo que hacía era oscilar de manera más o menos regular, ¿no?, también. Después llega un holandés que su nombre es más conocido por un cometa que por la relojería, que es Huygens. Huygens conocía, en esa época se conocían los trabajos científicos, digamos, que volaban de un lado para otro en Europa, ¿no? Entonces conocía los trabajos de Galileo de Burgh. Y entonces, creo que es 1657, diseña y construyó un reloj que la precisión dependía de un péndulo, basándose en esos trabajos de Galileo. Entonces, Huygens idea lo que conocemos hoy como el sistema de escape, cuya precisión, para mantenerla, el cual lo que hacía era el escape lo que hacía era mantener la marcha del péndulo, o sea, regular la marcha del péndulo, basándose en los trabajos de Galileo. Y después, en 1675, este mismo Huygens, porque el hombre no paraba, inventa la espiral, que ajustado a un volante, tal como conocemos hoy en día, pasa a formar el regulador de los relojes mecánicos, ya desterrando el foliote
de este tipo de relojes. Ya seguimos avanzando un poco más y a finales del siglo XVII y principios del XVIII empieza toda esta época de exploraciones navales, ¿no? y de exploración de los navegantes, que fue lo que realmente impulsó la precisión de los relojes, ya que, como he comentado antes, ¿no? se necesitaban, si bien para medir la latitud mediante lo que es la altura del sol y la estrella polar por la noche, según la azimut sobre el horizonte, era bastante fácil y se conocía desde la antigüedad. Para determinar la longitud en el mar ya se necesitaba un reloj, digamos un cronómetro, y aquí es donde empieza a aparecer la palabra cronómetro de manera seria. Y como he dicho antes, un error de un segundo implica en el Ecuador un error de posición de 464 metros. O sea, es bastante para la época. Imaginaos un cartógrafo que empiece a medir el litoral de una isla que están explorando o lo que sea, y empieza a tener errores de 464 metros. O sea, esos errores acumulados, al final te sale un mapa que dices, bueno, ¿esto para qué lo quiero? O sea, y así, entonces, en esta época resulta que los reyes y los propios estados, repúblicas que había en aquella época, pues realmente montaban concursos públicos con recompensas bastante fuertes. A día de hoy, digamos, hoy es, por decir, haciendo una equivalencia, es como si montara un concurso, yo que sé, con 5 millones de euros de premio, ¿no? Y para aquellos que realizaran relojes cada vez más precisos, y incluso aquellos relojes que soportaran los cabeceos y balanceos de un barco. O sea, ya se tomaron muy en serio este tema. Y aquí es donde aparecen las figuras, digamos, la Santísima Trinidad de la relojería de aquella época, que son John Harrison en Reino Unido, bueno, en aquella época era Inglaterra, y otros dos suizos muy desconocidos, como son Ferdinand Berthoud y Abraham Louis Breguet. Y estos jovenzuelos estos tres jovenzuelos construyeron en su época los instrumentos mecánicos más fiables para un barco, ¿no? Y de hecho, en esta época eran Inglaterra, Francia, Alemania e Italia los precursores de los instrumentos mecánicos, o sea, de los relojes mecánicos que diríamos hoy. Luego llegamos que a principios del siglo XVII se desarrolla en Suiza la industria relojera que conocemos hoy. En 1601 se constituye, digamos, la primera corporación de relojeros o el primer gremio de relojeros, y a partir de ahí ya se extiende a las zonas del Valle del Jura, en Neuchâtel, que son las regiones suizas relojeras por excelencia. Durante este tiempo la relojería mecánica no dejó de perfeccionarse, cada vez se crean instrumentos más precisos, se añadieron complicaciones como un calendario, la sonería, los cronógrafos o el mecanismo automático, y las cuotas de precisión solamente llegaron a superarse con la llegada de la relojería electrónica. Luego, a finales del siglo XVIII, aparece en la física una nueva rama, que es la electricidad.
Digamos que la gente se piensa que esto es muy moderno, ¿no? Del tema de los relojes eléctricos, pero resulta que el primer reloj eléctrico data de 1830, lo construye un relojero italiano, Zamboni, lo que pasa es que este reloj era de péndulo, y el péndulo estaba atraído y repelido electrostáticamente. O sea que ya se introduce la electricidad como otro elemento de regulación del movimiento de los relojes. Bueno, sigue lo que es la evolución en la precisión de los relojes eléctricos, que sigue evolucionando con otra rama diferente a los mecánicos, o sea, los mecánicos puros que conocemos hoy en día. Y en 1930 empiezan a aparecer los primeros cristales de cuarzo, los cuales, gracias al descubrimiento en 1880 de las propiedades piezoeléctricas del cuarzo, pues se dan cuenta de que es un buen elemento para regular lo que es la precisión. El problema de estos relojes es que eran muy voluminosos. Entonces, con el paso del tiempo, el reloj mecánico, pasamos del reloj mecánico al reloj electrónico. Y fue sobre 1952 que empresas también bastante conocidas como Hamilton o Leap fabricaron los primeros relojes eléctricos de volante espiral. En este caso, la pila sustituye al muelle, aunque la regulación de lo que es el movimiento sigue estando en el volante espiral. Lo que pasa es que ahora el aporte de energía es eléctrico en vez de mecánico. Seguimos avanzando en el tiempo y llegan los señores de 1960, los señores de Bulova, y fabrican el primer reloj de diapasón. Aquí lo que es el volante espiral es sustituido por un diapasón metálico que mantiene una oscilación gracias a las fuerzas electromagnéticas. Y después una rueda de 300 dientes y un juego de trinquetes funcionan como escape. Seguimos avanzando, porque esta época, a partir de 1960, digamos que viene una avalancha de innovaciones. Se inventa el transistor y el circuito integrado, y ahí entramos ya en lo que es en los relojes industriales de electrónicos. Y esto fue sobre 1967. El primer reloj de pulsar de cuarzo se fabrica ¿dónde fue? A ver, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, sí, lo que me acuerdo es que el primer reloj de pulsar de cuarzo fue el Beta 21. Luego, 2 años después, llegan otros desconocidos, que son Seiko, y presentan el prototipo del Seiko Quartz Astro. A partir de esa época, pues hemos seguido perfeccionando los relojes de cuarzo, y hasta cotas que llegan hoy, que ya integran la pila, ya digamos, la han sustituido por un acumulador solar. Se han llegado a precisiones muy, muy fuertes, y digamos que son otra rama. Pero vamos, básicamente, y con esto ya podemos concluir, digamos que estos son los instrumentos de medición de tiempo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que nos incumbe a nosotros? Porque nos vamos a centrar en lo que serían instrumentos mecánicos, o sea, los relojes mecánicos. Solamente digamos que en todos los relojes mecánicos
mecánicos, todos los relojes, por decirlo de alguna manera, hoy en día, de los que utilizamos hoy, se componen todos de los mismos esquemas, ¿no? El mismo esquema funcional. Que tenemos una fuente de energía, que puede ser el sol. Generalmente la fuente de energía es el sol, pero que el sol lo que permite es a nosotros levantar un peso o armar un muelle, al agua y a los combustibles fósiles fabricar energía eléctrica. El átomo y las reacciones químicas también son fuentes básicas de energía, ¿no? O sea, ahí tenemos varias fuentes de energía, pero el reloj funciona partiendo de un acumulador de energía, que puede ser un peso, un muelle, un acumulador eléctrico, una pila eléctrica, un condensador eléctrico. Esta acumulación de energía se libera y pasa a través de o un rodaje o lo que llamamos el sistema de cómputo y transmisión, que puede ser un rodaje o un circuito de división de frecuencia, o sea, un circuito impreso, simplemente un circuito electrónico. Pasa por lo que llamamos la distribución, que puede ser o tanto un escape como un motor de paso a paso, que es lo que llevan los relojes de cuarzo mecánicos. Esta distribución de energía necesita una regulación, que puede ser un péndulo, un volante espiral, un cristal de cuarzo o puede ser un átomo, en el caso de un reloj atómico. Y después todo esto finaliza en una indicación, o sea, en un sistema de indicación. No, es la parte del reloj que nos indica el tiempo. Y esto puede ser unas esferas y unas agujas, discos y ventanillas, diodos o cristales líquidos de cuarzo. Pueden ser timbres, campanas, altavoces u otros objetos en movimiento que lo que hacen es mostrarnos ese paso del tiempo. Nos da la indicación del tiempo que ha pasado. Entonces yo creo que con esto ya podemos finalizar este vídeo, y el siguiente vídeo, ya centrándonos en los relojes, vamos a ver de las diferentes tipologías de relojes que tenemos, porque hay bastante. Va a ser un vídeo más que nada más bien cortito, para que cuando estemos hablando de otras, ya de temas más centrados, digamos que utilicemos toda la misma terminología, ¿no? Y a partir de ahí pasaremos a lo que es lo que son los componentes de un reloj mecánico, como ya os puse en el listado de vídeos que estoy ahí, que publiqué en YouTube, en la pestaña de comunidad. Bueno, pues nada, con esto finalizamos este vídeo. Si os ha gustado, darle un like. Cualquier pregunta ya sabéis que en la caja de los comentarios, y nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.